sus 35 años, este millonario tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero había olvidado lo más importante, lo que significa ser verdaderamente humano. ¿Alguna vez te has sentido vacío a pesar de tener todo lo que querías? Pues eso era exactamente lo que él vivía cada día. La historia que estás a punto de conocer ocurrió en uno de esos viernes lluviosos que suelen ser olvidados en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. El clima perfecto para un cambio de destino, tanto literal como figurativo. Jonathan, como era su costumbre, viajaba en primera clase, rodeado de ese aislamiento dorado que caracteriza a quienes viven en la cima de la pirámide económica. Pero quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasará después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el valor real de las cosas. Los aeropuertos son lugares mágicos donde las vidas se cruzan por segundos o por siempre. Son espacios de despedidas y encuentros, de finales y principios. Para Jonathan, ese viernes sería el inicio de una transformación que ni él mismo podía imaginar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algo tan pequeño como una maleta puede contener un destino entero? En ese momento exacto, mientras se acercaba al carrusel número 7, Jonathan no sabía que estaba a punto de tomar la decisión más extraordinaria de su vida. Su fría mano entrenada en dar apretones de manos millonarios se posó sobre una maleta que no era la suya. ¿Cuántas veces hemos estado tan cerca de un momento que cambiará nuestras vidas sin siquiera darnos cuenta? Este era uno de esos momentos. Quizás tú también hayas experimentado esa extraña sensación cuando algo simplemente no cuadra, cuando tus sentidos te dicen que algo está fuera de lugar. Jonathan sintió esa vibración en su pecho cuando alzó la maleta vieja y gastada, de color café, tan diferente de su elegante Louis Vuitton. En ese instante, ante una decisión aparentemente simple, el universo estaba preparando el escenario para lo que vendría después. Y aquí es donde nuestra historia realmente comienza, porque lo que Jonathan descubrirá dentro de esa maleta ajena no será solo objetos materiales. Encontrará pistas de una vida que no conoce, vestigios de una mujer con una filosofía completamente opuesta a la suya, y una serie de decisiones que lo llevarán por un camino que jamás había imaginado recorrer. Y aquí, querido amigo que me acompañas, quiero hacerte una confesión personal. Cada vez que comparto estas historias que tocan el alma, siento que estamos cruzando un puente invisible entre tu corazón y el mío. Si esta historia de Jonathan está resonando contigo, si sientes que hay algo en su viaje que refleja tus propios errores o búsquedas, te invito a dejarme saber en los comentarios qué fue lo que más te tocó. Porque, ¿sabes? Tus palabras no solo son un regalo para mí, sino que crean una cadena de experiencias compartidas que pueden iluminar el camino de alguien más que esté pasando por algo similar. Tu simple me gusta no es solo un número más para una estadística fría. Es un voto de confianza que me dice, sí, este contenido vale la pena, sigue compartiéndolo. Y cuando te suscribes, me das el honor de acompañarte en más historias como esta. Historias que muestran que, a pesar de nuestras diferencias económicas o sociales, todos buscamos lo mismo: conexiones genuinas, amor verdadero y momentos que nos recuerden nuestra humanidad. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción es como agregar otro capítulo a este libro de historias humanas que estamos escribiendo juntos. Tu participación aquí es lo que permite que este espacio crezca, que alcance a más corazones necesitados de recordar que los errores pueden ser maestros y que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. Ahora, regresemos a Jonathan, quien en ese aeropuerto, con esa maleta café entre sus manos, está a punto de abrir no solo un equipaje, sino una puerta hacia una versión de sí mismo que nunca supo que existía. Lo que encontrará dentro no será simplemente ropa o documentos personales. Será un espejo inesperado que reflejará todo lo que él ha ignorado en su búsqueda obsesiva del éxito material. Cuando Jonathan abrió esa maleta en la privacidad de su suite de hotel aquella noche, se encontró cara a cara con un mundo completamente diferente al suyo. La propietaria de ese equipaje, una mujer llamada Ana, había empacado no solo pertenencias físicas, sino fragmentos de una vida llena de significado profundo. Entre la ropa simple y gastada, encontró algo que desestabilizó sus cimientos:
un diario con páginas manchadas por lágrimas y llenas de reflexiones sobre la verdadera naturaleza de la riqueza. A veces, el verdadero valor está en lo que no se puede comprar, leyó en una de las páginas, escrito con letra temblorosa, pero decidida. Esas palabras resonaron en una parte de él que había mantenido dormida durante décadas. Jonathan, rodeado de lujo pero sintiéndose extrañamente vacío, comenzó a ver por primera vez la ironía cruel de su situación. Tenía el poder para comprar casi cualquier cosa en el mundo, excepto lo que realmente deseaba: autenticidad, conexión genuina y esa sensación de plenitud que parecía eludir sus manos aferradas al dinero. La transformación no es algo que ocurre de un día para otro. Es un proceso sutil, como el amanecer que va pintando el cielo de forma gradual. Para Jonathan, esa metamorfosis comenzó con un acto impulsivo que desafió todas sus costumbres establecidas. En lugar de delegar en su asistente el problema de la maleta equivocada, decidió buscar él mismo a su dueña. Este simple acto de responsabilidad personal, algo que no había hecho en años, marcó el inicio de un viaje que lo llevaría a cuestionar cada aspecto de su existencia, dorada pero hueca. Las calles de Nueva York adquirieron un nuevo significado ese día. Jonathan, acostumbrado a verlas desde las ventanas tintadas de su limusina, se aventuró a caminarlas como cualquier persona común. El aire en su cara, el ruido directo de la ciudad, los roces accidentales con desconocidos, todas estas sensaciones sensoriales, cotidianas para la mayoría, se volvieron extraordinarias para alguien que había construido muros de privilegio a su alrededor. Las pistas que Ana había dejado sin saberlo en su diario lo llevaron a lugares que Jonathan jamás habría visitado. Un pequeño restaurante mexicano, donde el dueño conocía a todos sus clientes por nombre. Una escuela de arte, donde los sueños se pintaban en lienzos baratos, pero cargados de esperanza. La genialidad del universo radica en estos cruces, aparentemente aleatorios, que se revelan como destinos perfectos. La decisión de Jonathan de devolver personalmente la maleta, en lugar de seguir los procedimientos estándar que su estatus dictaba, abrió una puerta hacia un mundo paralelo donde el valor de las cosas no se media en dólares sino en impacto emocional. Cada paso que daba en esta nueva dirección removía capas de condicionamiento social y expectativas autoimpuestas. La máscara del éxito imperturbable, esa que había perfeccionado durante años de reuniones de negocios y eventos exclusivos, comenzó a agrietarse, revelando una vulnerabilidad que él mismo había olvidado que poseía. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que las transformaciones más profundas a menudo nacen de los errores más simples. Jonathan, al tomar conscientemente la decisión de involucrarse en algo tan mundano como una confusión de equipaje, estaba inadvertidamente eligiendo un camino diferente para su vida. La curiosidad, esa chispa primordial que mueve el mundo, se convirtió en su guía inesperada. Mientras seguía las pistas dejadas por Ana, no solo descubría a una persona extraña, estaba redescubriendo partes de sí mismo que había enterrado bajo montañas de responsabilidades adquiridas y estatus ganado. Ahora, a medida que nos adentramos más en esta travesía transformacional, me gustaría que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has dejado pasar un error porque seguir la rutina era más fácil? ¿Qué puertas podrían abrirse en tu vida si decides explorar lo desconocido? Piénsalo y compártelo conmigo. Escribe en los comentarios: ahora veo las posibilidades. La escuela de arte donde Ana enseñaba era un universo paralelo al mundo corporativo que Jonathan conocía. Las paredes garabateadas con mensajes de esperanza, salpicadas con colores vibrantes, contrastaban brutalmente con las oficinas neutras y conservadoras donde pasaba la mayor parte de sus días. Aquí, en este espacio modesto pero lleno de vida, Jonathan se encontró con algo que no podía comprar: autenticidad pura. Cuando finalmente conoció a Ana, la propietaria de la maleta misteriosa, algo extraordinario sucedió. Ella no mostró ni asombro ni intimidación ante su presencia. Para Ana, Jonathan era simplemente una persona más, no un balance bancario andante. Esta indiferencia inicial hacia su estatus fue paradójicamente lo que despertó su interés. Por primera vez en décadas, alguien lo veía como Jonathan, no como el magnate o el CEO o cualquier otro título que precedía su nombre en las páginas de finanzas.
El momento decisivo llegó cuando Ana lo invitó a tomar café, no en un elegante bistró de la ciudad, sino en la modesta cafetería de la escuela donde enseñaba. Jonathan observó cómo Ana interactuaba con sus estudiantes, niños con necesidades especiales que iluminaban sus rostros cada vez que ella entraba en la habitación. Había algo magnético en la forma en que ella se entregaba completamente a estos momentos, sin mirar su teléfono, una sola vez, sin pensar en lo que vendría después. Era presencia absoluta, un lujo que él había olvidado cómo disfrutar. La transformación profunda ocurre en esos momentos silenciosos entre palabras, cuando las certezas antiguas comienzan a tambalearse. Jonathan, acostumbrado a resolver problemas con dinero, se encontró en una encrucijada donde sus herramientas habituales simplemente no funcionaban. Ana había rechazado su oferta de ayuda financiera con una gracia desconcertante, no con palabras duras o rechazantes, sino con una petición que sacudió sus cimientos. Si realmente quieres ayudar, regálame tu tiempo. Esas 5 palabras resonaron en su mente durante noches enteras. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien valoró su tiempo por encima de su dinero? La idea era revolucionaria, casi herética en su mundo, donde cada minuto tenía un valor monetario asignado. Pero lo que comenzó como una curiosidad intelectual se transformó gradualmente en algo más profundo cuando Jonathan comenzó a presentarse en la escuela los fines de semana, ayudando a pintar paredes, arreglar muebles rotos e interactuando con niños que le enseñaban lecciones sobre la simplicidad del gozo verdadero. Las barreras entre sus dos mundos comenzaron a difuminarse de maneras inesperadas. Una tarde, mientras limpiaba sillas con Ana después de la clase, ella le preguntó qué lo hacía feliz de verdad. Jonathan abrió su boca para responder con sus logros empresariales habituales, pero las palabras no salieron. En cambio, se encontró confesando que no recordaba la última vez que había sentido felicidad genuina, no solo satisfacción profesional. La vulnerabilidad de esa admisión creó un puente invisible entre ellos. Los domingos en la escuela se convirtieron en su nuevo ritual sagrado. Jonathan descubrió que la felicidad reflejada en las caras de los niños cuando completaban un proyecto artístico era más satisfactoria que cerrar cualquier negocio. Cada pequeño logro celebrado con aplausos simples contrastaba fuertemente con los aplausos ensayados de las salas de juntas que había conocido durante años. Era como si hubiera estado viviendo en una película en blanco y negro y de repente alguien hubiera activado el color. La verdad subyacente detrás de esta experiencia era que Jonathan había estado operando bajo premisas falsas durante toda su vida adulta. Había creído que acumular era lo mismo que completar, que tener era lo mismo que ser. Ana, sin darse cuenta, estaba desenredando estos nudos de condicionamiento social con cada conversación, con cada gesto desinteresado. La filosofía de vida de ella no era una teoría filosófica compleja, sino una práctica diaria de presencia y conexión genuina. Cuando Jonathan salió un día de la escuela, después de una sesión particularmente intensa, donde había ayudado a un niño a superar su frustración con un proyecto de arte, se detuvo en la lluvia que comenzaba a caer suavemente. El agua fría en su cara lo trajo de vuelta a ese viernes, en el aeropuerto, cuando todo había comenzado con un simple error. La ironía lo golpeó. Había pasado su vida intentando crear un mundo perfecto a prueba de errores, solo para descubrir que los errores contenían las semillas de la transformación más profunda. Ana tenía la costumbre de terminar sus clases con una pregunta reflexiva para sus estudiantes. Ese día, mientras recogían materiales juntos, ella le lanzó una pregunta a Jonathan. ¿Qué harías si ya no tuvieras miedo de equivocarte? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades no exploradas. En ese instante, Jonathan se dio cuenta de que había estado construyendo su imperio no solo sobre el éxito, sino sobre el miedo al fracaso, sobre la necesidad de controlar cada variable de su existencia. La complejidad de los sentimientos humanos es que pueden coexistir contradicciones aparentes. Jonathan se encontraba simultáneamente asustado y emocionado por la dirección que estaba tomando su vida. Por un lado, su identidad cuidadosamente construida como el empresario imperturbable estaba siendo cuestionada. Por otro, sentía una liberación exhilarante al permitirse ser vulnerable por primera vez en décadas.
La dualidad de esta experiencia creaba una tensión creativa que lo impulsaba a seguir explorando este nuevo territorio emocional. Lo que sucedería en las semanas siguientes desafiaría aún más todo lo que Jonathan creía saber sobre el amor, el propósito y la verdadera naturaleza de la prosperidad. Pero, antes de llegar allí, necesito que reflexiones un momento. ¿Has sentido alguna vez esa tensión entre quién crees que deberías ser y quién realmente quieres ser? Escribe en los comentarios: yo también busco mi verdad. La rutina de Jonathan se transformó gradualmente sin que él siquiera se diera cuenta. Lo que comenzó como visitas esporádicas a la escuela de arte se convirtió en la parte más esperada de su semana. Las conversaciones con Anna trascendían lo superficial, adentrándose en terrenos que él había evitado durante años. En una de esas tardes, mientras cenaban en el pequeño restaurante mexicano que ella frecuentaba, Anna le preguntó cuándo había sido la última vez que había llorado. Para su asombro, Jonathan no pudo recordarlo. Hay algo profundamente catártico en permitirse sentir después de años de contención emocional. Jonathan descubrió que cada vez que regresaba a la escuela, algo en él se ablandaba un poco más. Las defensas que había construido meticulosamente a lo largo de 1900, décadas de duras negociaciones y batallas corporativas, comenzaban a desmoronarse ante la autenticidad desconcertante de su nuevo entorno. Era como si hubiera estado caminando con una armadura pesada todo este tiempo, sin darse cuenta del peso que llevaba, hasta que finalmente se la quitó. El punto de inflexión llegó un martes lluvioso. Anna había organizado una presentación de arte donde cada niño mostraría su proyecto más significativo. Jonathan, sin ser invitado oficialmente, apareció con un pastel y flores para celebrar con ellos. La reacción de los niños fue mágica. Lo recibieron con abrazos espontáneos, sin filtros ni formalidades. Uno de ellos, un niño con parálisis cerebral llamado Miguel, había creado un dibujo titulado El hombre rico que aprendió a sonreír de verdad. Era un retrato burdo pero honesto de Jonathan antes y después de conocer la escuela. Ese dibujo infantil era un espejo más honesto que cualquier estrategia de marca personal que hubiera desarrollado durante su carrera. Lo confrontó con una verdad incómoda pero liberadora. Había sido la versión menos auténtica de sí mismo durante todos sus años de éxito. La simplicidad con la que ese niño había captado su transformación era alarmante en su precisión. Anna notó cómo sus ojos se humedecieron al contemplar el dibujo y por primera vez Jonathan no intentó ocultar su emoción. La profundidad de su conexión con Anna se reveló en momentos inesperados. Durante una de sus conversaciones nocturnas después de que todos se hubieran marchado, ella compartió su filosofía fundamental. La verdadera riqueza se mide en la cantidad de vidas que has tocado positivamente, no en los ceros de tu cuenta bancaria. Jonathan había escuchado variaciones de este concepto antes, pronunciadas por gurús espirituales y oradores motivacionales, pero viniendo de Anna, quien vivía estas palabras con integridad absoluta, resonaron de una manera completamente diferente. Un viernes por la noche, después de semanas de profundizar su relación, Jonathan se encontró haciendo una confesión que nunca imaginó que haría. Nunca me había sentido tan vivo como cuando estoy aquí. Las palabras salieron de sus labios, sin filtro, crudas y verdaderas. Anna lo miró con esa intensidad que caracterizaba sus momentos más íntimos y respondió: tal vez porque aquí puede ser simplemente Jonathan, sin apellidos, sin títulos, sin expectativas. La realización de que había estado hambriento de autenticidad mientras se atracaba de reconocimiento externo lo sacudió hasta el núcleo. Durante las siguientes semanas, Jonathan comenzó a implementar cambios sutiles pero significativos en su empresa. Incentivó a sus empleados a buscar equilibrio entre vida laboral y personal, algo que él mismo había predicado pero nunca practicado. Estableció programas de responsabilidad social corporativa que reflejaban los valores que estaba aprendiendo en la escuela. El conflicto interno creció proporcionalmente a su transformación. Parte de mí me siento. Él temía que al abrazar esta nueva forma de vivir, perdería su ventaja competitiva en el mundo empresarial. Sin embargo, una parte más profunda y verdadera de su ser sabía que lo que estaba ganando valía infinitamente más que lo que podría perder. La dualidad de su existencia,
el magnate implacable por la mañana y el voluntario compasivo por la tarde, se volvió cada vez más insostenible. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Ana tuvo que enfrentar un dilema crítico. La escuela estaba en 1900 en riesgo de cerrar debido a recortes presupuestarios gubernamentales. Ver el pánico y la impotencia en sus ojos despertó en Jonathan una urgencia que no había sentido ni siquiera en sus tratos empresariales más importantes. Pero esta vez, la solución no podía ser simplemente escribir un cheque. Requería estrategia, influencia y una comprensión profunda de la navegación entre lo público y lo privado. Jonathan se encontró en una disyuntiva filosófica. Podía usar su influencia y recursos para salvar algo tan puro sin contaminar su esencia. La pregunta lo atormentaba porque desafiaba la dicotomía que había estado construyendo en su mente entre su mundo antiguo y el nuevo. Quizás, se dio cuenta, la respuesta no era abandonar una vida por otra, sino encontrar la manera de integrar lo mejor de ambos mundos. La crisis de la escuela se convirtió en un catalizador que forzó a Jonathan a confrontar sus miedos más profundos sobre el cambio y la responsabilidad. Estaba dispuesto a exponerse, públicamente, a asociar su nombre con algo tan pequeño, tan personal, tan diferente a la imagen de poder impersonal que había cultivado. Escribe en los comentarios: el cambio comienza con una decisión. La decisión final de Jonathan de salvar la escuela marcó el momento en que sus dos mundos no solo se encontraron, sino que se fundieron en algo completamente nuevo. Utilizó su red de contactos de una manera que nunca había contemplado antes, no para cerrar un negocio, sino para abrir corazones. Organizó una gala benéfica, donde sus colegas millonarios conocieron a los niños que cambiaban su perspectiva de vida. La transformación visible en los rostros de aquellos empresarios endurecidos cuando interactuaban con los estudiantes de Ana fue un testimonio del poder de la autenticidad. El momento más revelador llegó cuando Jonathan presentó a Ana ante todo su círculo social de élite. En lugar de sentirse intimidada por el ambiente opulento, Ana irradiaba una confianza natural que emanaba de conocer su propio valor. Habló de su trabajo no como alguien pidiendo caridad, sino como alguien ofreciendo una oportunidad de transformación personal. Esa noche, cuando regresaban en su auto de la gala, Ana le confesó algo que lo dejaría sin palabras. Sabía quién eras desde el primer día. Vi tu foto en el periódico hace meses. La revelación de que Ana había conocido su identidad desde el principio, pero eligió conscientemente tratarlo como una persona común, fue simultáneamente devastadora y liberadora. Devastadora porque cuestionaba su paranoia constante sobre las intenciones de los demás. Liberadora porque demostraba que alguien podía ver más allá del dinero y aún decidir invertir en conocerlo realmente. Esta transparencia tardía, lejos de distanciarlos, creó un nivel de intimidad que Jonathan nunca había experimentado. La integración de sus dos realidades no fue sin desafíos. Sus socios comerciales notaron los cambios en su abordaje, algunos con escepticismo, otros con curiosidad. Jonathan descubrió que ya no podía separar su crecimiento personal de sus decisiones empresariales. Comenzó a priorizar proyectos que tuvieran impacto social positivo, incluso cuando prometían rendimientos menores. La paradoja era que esta nueva autenticidad en sus negocios paradójicamente generaba más respeto y mejores resultados a largo plazo. Las noches se volvieron el espacio sagrado donde Jonathan y Ana realmente conectaban. En uno de sus paseos habituales después de la cena, ella compartió su mayor temor, que él eventual regresaría a su vida anterior una vez que la novedad disminuyera. Jonathan, que antes respondería con seguridades vacías, simplemente tomó su mano y dijo: «Ellos dos realidades ya no existen para mí. Solo hay una, y tú eres parte fundamental de ella». La profundidad de su conexión se manifestaba en los silencios cómodos que podían compartir. Jonathan, acostumbrado a llenar cada momento con productividad y conversaciones estratégicas, aprendió el valor del espacio simplemente para ser. Una tarde silenciosa en el jardín de Ana, leyendo mientras ella corregía trabajos de sus estudiantes, representaba más satisfacción que cualquier logro empresarial que hubiera alcanzado. El clímax emocional de su relación llegó cuando uno de los niños de la escuela, Sofía, fue diagnosticada con una condición que requeriría tratamiento costoso.
Jonathan, instintivamente, quiso resolver el problema financieramente de inmediato. Pero Ana le propuso algo diferente: crear una campaña comunitaria donde todos pudieran contribuir según sus capacidades. Esta experiencia de trabajo colectivo, donde él no era simplemente el salvador financiero, sino un participante igualitario en una causa común, completó su transformación educacional sobre el valor de la comunidad versus el poder individual. La noche en que finalmente le propuso matrimonio a Ana fue quizás la más honesta de su vida. En lugar de un gran gesto público o un anillo extravagante, la encontró en la escuela después de horas, rodeado de los dibujos infantiles y el aroma familiar de pintura y café. «He pasado mi vida construyendo imperios externos», le dijo, «pero tú me enseñaste a construir un hogar interno. Te casarías conmigo y continuarías enseñándome sobre lo que realmente importa». La respuesta de Ana fue silenciosa pero elocuente. Sus ojos, que habían visto a través de su fachada desde el primer día, ahora brillaban con la promesa de un futuro compartido. En ese momento, Jonathan realizó que había comenzado su búsqueda persiguiendo una maleta extraviada y había terminado encontrando el hogar que ni siquiera sabía que buscaba. La ironía perfecta era que al perder momentáneamente su camino en el aeropuerto, había encontrado la única dirección que realmente importaba. La fusión final de sus mundos no fue simplemente sobre amor romántico, sino sobre la evolución de dos seres humanos que ayudaron al otro a trascender sus propias limitaciones. Ana había visto en Jonathan el potencial para convertir su privilegio en propósito, mientras que él había visto en ella la materialización de todos los valores que había olvidado que admiraba. Escribe en los comentarios: «He encontrado mi propósito». La boda de Jonathan y Ana 6 meses después se llevó a cabo en la escuela donde se conocieron, rodeados de niños que no paraban de sonreír y colegas empresariales que nunca imaginaron ver su lado humano. Jonathan había transformado toda su empresa en un modelo de negocio social, donde las ganancias se reinvertían en educación especial y programas de desarrollo comunitario. La prensa financiera tituló su enfoque como revolucionario, pero para él era simplemente lógico. En los meses posteriores a la boda, Jonathan y Ana desarrollaron una nueva dinámica que reflejaba la fusión perfecta de sus mundos. Las mañanas comenzaban con sesiones de meditación compartida, algo que Ana había introducido suavemente en su rutina. El cambio era tan sutil que un observador externo podría no notarlo, pero internamente, Jonathan experimentaba una claridad que nunca había conocido. Esta claridad se reflejaba en sus decisiones empresariales, cada vez más alineadas con un propósito mayor. Juntos crearon una fundación que operaba de una manera radicalmente diferente. En lugar de simplemente donar dinero, establecieron un modelo donde los niños con necesidades especiales participaban directamente en el proceso de decisión sobre qué proyectos financiar. Jonathan descubrió que escuchar las perspectivas de estos niños mejoraba no solo las decisiones de la fundación, sino también sus estrategias empresariales. La innovación, comprendió, venía de las mentes menos contaminadas por convenciones. La transformación más profunda llegó cuando Jonathan decidió renunciar a la posición de CEO de su empresa matriz para enfocarse completamente en la fundación. Este acto, considerado profesionalmente suicida por muchos, fue en realidad la decisión más liberadora que jamás tomó. Sin el peso de las expectativas corporativas, pudo explorar completamente su nuevo sentido de propósito. Ana, observando este proceso de desprendimiento, comentó una noche: «No has perdido nada. Finalmente, has ganado tu alma». La ironía de su historia personal se hizo evidente cuando, un año después de su fatídico error en el aeropuerto, Jonathan regresó al mismo carrusel número 7. Esta vez, intencionalmente tomó una maleta equivocada, pero esta contenía material escolar para regalar en una escuela en necesidad. La diferencia era que ahora actuaba desde un lugar de conciencia expandida, no de automatismo inconsciente. Lo que había comenzado como un accidente se había transformado en una filosofía de vida. Las lecciones aprendidas se manifestaban en formas inesperadas. En sus interacciones diarias, Jonathan descubrió que la influencia real no provenía de la intimidación financiera, sino de la autenticidad emocional. Los líderes empresariales que una vez lo veían como un competidor,
comenzaron a buscar su consejo sobre cómo integrar propósito en sus operaciones, no porque tuviera las respuestas, sino porque personificaba la búsqueda de ellas. La evolución de su relación con Ana también revelaba verdades universales sobre el amor verdadero. No era la pasión frenética de los primeros meses, sino una profundidad constante que se enriquecía con cada desafío superado juntos. Cuando enfrentaron la crisis de una recaída médica de uno de los niños de la escuela, trabajaron como un equipo sin fisuras, cada uno compensando las fortalezas y debilidades del otro. Esta sinergia les permitió crear soluciones que ninguno hubiera alcanzado individualmente. Un momento particularmente revelador llegó cuando Ana contrajo hepatitis durante un viaje humanitario. Jonathan, acostumbrado a solucionar problemas con recursos, se encontró impotente ante la necesidad de simplemente estar presente. Pasó semanas en el hospital, sosteniendo su mano y leyéndole en voz alta. En esos momentos estáticos pero intensos, comprendió que la verdadera riqueza era la capacidad de estar completamente presente para otro ser humano en su momento más vulnerable. La maduración de su amor se reflejaba en pequeños rituales que establecieron juntos. Los domingos preparaban el desayuno en silencio, cada uno sabiendo exactamente lo que el otro necesitaba sin tener que pedirlo. Esta telepatía emocional, desarrollada a través de miles de momentos de atención consciente, representaba un tipo de conexión que Jonathan había despreciado en su vida anterior como sentimental. La influencia catalítica de su unión se expandió más allá de sus vidas personales. Empresarios comenzaron a visitar su fundación, no para negociar, sino para entender cómo habían logrado tal integración entre éxito y significado. Jonathan y Ana desarrollaron talleres donde compartían su modelo de liderazgo compasivo, pero lo más impactante era simplemente verlos interactuar. Dos personas que habían elegido crecer juntos hacia versiones más completas de sí mismos. El círculo se cerró de manera poética cuando la pequeña Sofía, la niña cuyo tratamiento médico había catalizado su transformación comunitaria, creció para convertirse en médica especializada en neurología pediátrica. En su discurso de graduación, citó a Jonathan y Ana como los ejemplos de cómo un momento de aparente desgracia puede revelar la gracia oculta del destino. Sus palabras resonaron profundamente en Jonathan, recordándole que el verdadero legado no se mide en resultados corporativos, sino en vidas transformadas. Lo que Jonathan y Ana habían creado juntos era más que un matrimonio. Era un modelo de existencia donde el éxito personal y la contribución social no eran opuestos en tensión, sino compañeros en danza. Habían demostrado que el privilegio podía ser transformado en responsabilidad sin sacrificar la alegría. De hecho, la alegría se multiplicaba al ser compartida. Escribe en los comentarios, mi éxito también ayuda a otros. El legado de Jonathan y Ana se extendió más allá de lo que cualquiera había anticipado. Establecieron un movimiento llamado el valor del error, donde ejecutivos de alto nivel se comprometían voluntariamente a permitirse fallar públicamente y compartir las lecciones aprendidas. Lo que comenzó como una serie de charlas intimistas en la escuela se expandió globalmente, con miles de líderes compartiendo sus experiencias de transformación personal. El impacto cultural de su filosofía llegó a esferas inesperadas. Escuelas de negocios comenzaron a incluir en sus currículos materias que exploraban la relación entre vulnerabilidad y liderazgo efectivo. Harvard Business Review publicó un artículo titulado El efecto Miller, cuando la autenticidad personal impulsa el rendimiento corporativo, citando a Jonathan como ejemplo paradigmático de esta nueva ola de liderazgo consciente. 10 años después de aquella tarde lluviosa en el aeropuerto JFK, Jonathan se encontraba de nuevo en ese mismo lugar, pero esta vez como orador principal en una conferencia sobre innovación social. Al pasar junto al carrusel número 7, sonrió recordando cómo había llegado allí. Esa noche, en su presentación, reveló un secreto que hasta entonces solo Ana conocía. La maleta original nunca había sido recuperada por su dueña original, un ejecutivo de otra empresa que, curiosamente, también había tenido una experiencia transformadora a partir de ese error. La cadena de mínimas coincidencias continuó desarrollándose de maneras misteriosas. La empresa del dueño original
había implementado prácticas similares a las de Jonathan, creando una red invisible de negocios enfocados en impacto social. El descubrimiento de esta conexión inadvertida reveló que el universo había orquestado no un error, sino una cadena de eventos interconectados que transformaron toda una industria. La filosofía de vida que Jonathan y Anna compartían se cristalizó en un principio fundamental: el verdadero éxito no es la ausencia de error, sino la transformación consciente de cada error en oportunidad de evolución. Esta máxima se volvió el lema no oficial de su fundación y comenzó a aparecer en murales urbanos, arte callejero y eventualmente en campañas de marcas progresistas que habían seguido su modelo. 15 años después del incidente original, la maleta en sí fue donada a un museo de historia contemporánea en Nueva York, no por su valor material, sino como símbolo de cómo los objetos más humildes pueden ser catalizadores de transformaciones monumentales. En la placa conmemorativa, una cita de Anna: «No fue la maleta la que cambió nuestras vidas, fue la decisión de abrirla y permitir que lo desconocido nos transformara». Lo que Jonathan nunca había previsto era el impacto que su historia tendría en generaciones futuras. Los hijos de los niños de Anna, ahora adultos, se convirtieron en los nuevos pioneros de la educación especial, muchos de ellos titulando sus disertaciones doctorales con temas como el paradigma Miller, cuando el error personal cataliza el cambio sistémico. El efecto dominó de una decisión aparentemente menor demostraba la interconexión profunda de todas las vidas humanas. El 20º aniversario de su encuentro se celebró de una manera que refleja perfectamente su evolución conjunta. En lugar de una gran fiesta, organizaron una jornada mundial de voluntariado, donde millones de personas en 180 países realizaron actos de servicio en memoria de ese error afortunado. El evento, transmitido globalmente, mostró testimonios de personas cuyos caminos habían sido alterados positivamente por la filosofía Jonathan-Anna, como empezó a conocerse. Durante la ceremonia, Anna hizo una revelación sorprendente que incluso Jonathan desconocía. En esa época, ella también había cometido un error ese día. Había olvidado su boleto de avión en casa y estaba a punto de perder su vuelo a una entrevista de trabajo crucial. En su frustración, había dejado su maleta desatendida mientras pedía ayuda. El universo conspira de maneras que nunca entendemos completamente, reflexionó, tomando la mano de su esposo. La realización de que ambos habían estado en estados de confusión personal en ese momento crítico añadió otra capa de significado a su historia. No eran dos personas perfectas que se encontraron, eran dos seres humanos imperfectos, cada uno navegando sus propias tormentas internas, cuyas vulnerabilidades se convirtieron en la base de su fortaleza compartida. Esta sincronía del caos personal resonó profundamente en audiencias de todo el mundo que se identificaban con la belleza de la imperfección humana. Las cartas de agradecimiento que recibían ahora provenían de lugares tan diversos como monasterios budistas hasta las oficinas de Wall Street. Todos compartían historias similares de cómo permitir lo inesperado había redefinido sus trayectorias vitales. El dueño de una pizzería en Nápoles escribió sobre cómo su equivocación en una receta había llevado a la creación de su plato más exitoso. Una cirujana de Boston describió cómo un diagnóstico erróneo que casi comete la llevó a desarrollar un protocolo revolucionario que salvó miles de vidas. El aspecto más hermoso de la evolución de Jonathan no era solo personal, sino transgeneracional. Sus nietos, que crecieron visitando la escuela donde todo comenzó, naturalmente integraron la filosofía de errores como maestros en sus propias vidas desde muy pequeños. Veían a su abuelo no como un hombre que había alcanzado el éxito a pesar de los errores, sino como alguien que había alcanzado la plenitud precisamente a través de ellos. En conversaciones íntimas con Anna, Jonathan reflexionaba sobre cómo la palabra error en sí misma era una interpretación limitada. Lo que el mundo etiqueta como errores suelen ser portales disfrazados hacia niveles superiores de conciencia. Cada error era, en realidad, una invitación del universo a expandir nuestra comprensión de lo posible. Esta perspectiva radical sobre la perfección y la imperfección se convirtió en el núcleo de su enseñanza final.
La última charla pública que Jonathan dio antes de retirarse completamente a una vida de introspección familiar incluía esta observación profunda. Cuando buscamos eliminar todos los errores de nuestras vidas, inadvertidamente, eliminamos todas las oportunidades para la transformación genuina. La perfección no es la ausencia de error, sino la presencia de amor en nuestras respuestas. La audiencia, compuesta por líderes mundiales, lloró abiertamente ante la simplicidad devastadora de esta verdad. El mundo que Jonathan y Anna dejaron tras de sí era fundamentalmente diferente al que habían encontrado, no porque hubieran erradicado los errores, eso habría sido imposible, sino porque habían transformado la relación colectiva de la humanidad con la imperfección. El efecto Miller se enseñaba ahora en escuelas primarias como un ejemplo de cómo las decisiones individuales pueden cambiar paradigmas globales. 20 años después de ese fatídico viernes lluvioso, cada vez que Jonathan pasaba por un aeropuerto, sonreía al ver el carrusel de equipaje. En su mente, cada maleta que circulaba llevaba el potencial de cambiar una vida, de iniciar una historia de amor, de catalizar una transformación personal. Ya no era el hombre que temía perder o tomar lo equivocado. Se había convertido en alguien que veía cada equivocación como una puerta abierta hacia un destino más rico y auténtico. Su historia final se escribió cuando decidieron abrir sus propios corazones completamente. Anna y Jonathan adoptaron 3 hermanos huérfanos, cuya madre había muerto en el hospital donde inicialmente conocieron a Sofía. Estos niños, marcados por su propio trauma, necesitaban ejemplos de cómo la vida podía cambiar radicalmente para mejor. En ellos, el ciclo de transformación continuaba, demostrando que el amor verdadero no solo sana heridas pasadas, sino que también crea futuros inesperados. Escribe en los comentarios: el error me abrió caminos nuevos. La fase final de la evolución de Jonathan reveló la sabiduría más profunda de su viaje, que la transformación personal es un proceso infinito, no un destino. 30 años después del incidente original, seguía descubriendo nuevas capas de significado en aquella maleta equivocada. La vida le había enseñado que cada momento contiene semillas de cambio y que la responsabilidad más grande es mantenerse receptivo a ellas incluso después de haber llegado a donde uno pensaba que quería estar. En sus últimos años de vida activa, Jonathan desarrolló lo que llamó la práctica del caminante eterno. Cada mañana, sin importar su edad avanzada, salía a caminar sin destino fijo, permitiendo que la ciudad lo guiara. En estos paseos, descubría nuevas historias en cada esquina. El inmigrante que vendía flores y resultó ser un laureado poeta en su país natal, la anciana que pintaba murales y compartía su filosofía de vida en cada pincelada, el niño que ayudaba en la tienda familiar y soñaba con ser astronauta. Estas caminatas sin rumbo, que recordaban sus primeros días buscando a Anna, se convirtieron en sus meditaciones más profundas. Sin agendas ni objetivos concretos, Jonathan se permitía ser sorprendido por la vida misma. En este estado de apertura, muchas de sus ideas más innovadoras para la fundación surgían espontáneamente, como si el universo recompensara su disposición a lo inesperado, con dádivas de inspiración. La ironía suprema era que, al final de su vida, Jonathan había desarrollado la capacidad de perderse intencionalmente en las complejidades de la existencia, algo que como empresario había temido profundamente. Esta aparente paradoja se reveló como la clave de una satisfacción duradera. Al permitirse no tener todas las respuestas, encontraba preguntas aún más ricas que cualquier respuesta definitiva. Durante una de estas caminatas reflexivas, Jonathan se topó con una joven que estaba buscando desesperadamente su cartera perdida en la calle. Sin pensarlo, se unió a su búsqueda, y mientras rastreaban juntos las calles, surgió una conversación que culminaría en la mentoría de esta joven emprendedora. Ella, inspirada por su historia, eventualmente fundaría una empresa que conectaría mentores experimentados con jóvenes talentos a través de encuentros accidentales, cuidadosamente orquestados, replicando la magia de aquella maleta perdida. Los círculos concéntricos de influencia que Jonathan había creado comenzaron a intersectarse de formas fascinantes. Empresarios que habían adoptado su filosofía empezaron a colaborar sin su mediación directa, creando una red autopoiética de transformación social.
La prueba definitiva de su legado no estaba en lo que había logrado directamente, sino en lo que había inspirado en otros sin siquiera saberlo. En conversaciones con Ana durante las veladas, a menudo volvían al tema de aquella maleta original. Ana había mantenido un récord detallado de cada decisión que tomó ese día, desde el restaurante donde desayunó hasta el periódico que leyó en el aeropuerto. Descubrió que cada elección aparentemente trivial había contribuido a que estuviera exactamente donde Jonathan necesitaba encontrarla. La precisión del universo los asombraba constantemente. La universidad donde Ana había estudiado arte creó una cátedra en su honor, Pedagogía Transformacional, enseñando desde la vulnerabilidad. Los casos de estudio principales eran las experiencias de sus estudiantes de educación especial que habían evolucionado en adultos extraordinariamente compasivos y conscientes. La investigación mostraba que los niños expuestos a adultos auténticos desarrollaban niveles más altos de inteligencia emocional y resiliencia. El elemento más sorprendente de su legado fue descubrir que la cadena de transformaciones que iniciaron se había ramificado en direcciones que nunca habían contemplado. Un neurocientífico en 1900 en Japón había basado una investigación sobre plasticidad cerebral en los principios de error consciente que Jonathan había articulado. Un monje tibetano utilizaba la historia de la maleta como metáfora central en sus enseñanzas sobre no apego. Un grupo de científicos en el CERN había nombrado un experimento sobre física cuántica el principio Miller, en honor a su demostración de cómo el cambio de perspectiva altera fundamentalmente la realidad percibida. Lo que comenzó como una decisión personal de Jonathan, caminar en lugar de conducir, buscar en lugar de delegar, abrirse en lugar de mantenerse cerrado, había creado ondas que tocaban disciplinas aparentemente no relacionadas. La interconexión de todos los aspectos de la existencia ya no era una teoría espiritual abstracta, sino una realidad tangible demostrada por su experiencia de vida. En charlas posteriores, Ana frecuentemente observaba que el verdadero milagro no había sido encontrar el amor, sino descubrir la capacidad de amar incondicionalmente después de años de vivir transaccionalmente. Esta distinción sutil pero fundamental se volvió central en sus enseñanzas. El amor verdadero no es algo que se encuentra, sino una capacidad que se desarrolla a través de la práctica constante de elegir la conexión sobre el control. Los últimos años de Jonathan estuvieron marcados por una serenidad profunda que irradiaba de alguien completamente en paz con sus elecciones de vida. En entrevistas, cuando le preguntaban si habría hecho algo diferente, invariablemente respondía: la única cosa que cambiaría sería haber aprendido antes a abrazar mis errores como maestros. Esta respuesta, simple pero profunda, encapsulaba la esencia de su transformación. La belleza de su historia radicaba en su reproducibilidad. No requería riqueza ni circunstancias extraordinarias. Solo requería un momento de apertura, una decisión de elegir lo desconocido sobre lo familiar, una disposición a permitir que el caos aparente revelara su orden oculto. La maleta equivocada se había convertido en símbolo universal de todas las oportunidades disfrazadas como problemas que enfrentamos diariamente. En sus momentos de mayor claridad, Jonathan reconocía que la grandeza de Ana no estaba solo en su bondad o autenticidad, sino en su capacidad de ver posibilidad donde otros veían limitación. Ella había visto en él no solo al millonario distante, sino al ser humano completo esperando emerger. Este tipo de visión expansiva se volvió el regalo final que dejaron al mundo. La capacidad de ver más allá de las máscaras que las personas usan para encarar la vida. La culminación de su filosofía de vida se expresó en lo que Jonathan denominó la ecuación de la plenitud. La felicidad no es inversamente proporcional a los problemas enfrentados, sino directamente proporcional a la profundidad con que nos permitimos ser transformados por ellos. Esta fórmula simple pero poderosa comenzó a aparecer en murales urbanos, sitios web de salud mental y cursos de desarrollo personal alrededor del mundo. Escribe en los comentarios: mi felicidad incluye mis problemas. La epifanía final de Jonathan llegó en una mañana de domingo, cuando, a sus 78 años, se encontraba ordenando su estudio.
Entre documentos antiguos, encontró el primer diario que Ana le había regalado, ese donde él había escrito sus pensamientos más íntimos después de aquel encuentro inicial. Leyendo sus palabras de hacía décadas, se sorprendió al descubrir que su yo más joven ya intuía la profundidad del cambio que estaba por experimentar, aunque no podía comprenderlo completamente en ese momento. La revelación lo golpeó como un relámpago. Toda su vida había sido una serie de maletas equivocadas, esperando ser abiertas. La universidad que había elegido por presión familiar y no por pasión había resultado ser exactamente donde conoció al mentor que lo guiaría en negocios. La inversión que casi arruina su carrera temprana le enseñó la humildad que necesitaría para construir relaciones genuinas. Incluso el rechazo de su primer amor lo había preparado para reconocer y valorar el amor verdadero cuando finalmente llegó. El universo, se dio cuenta, había estado guiándolo a través de errores aparentes hacia su destino auténtico desde el primer día. Este entendimiento profundo lo llevó a escribir lo que se convertiría en su obra póstuma, La cartografía del error, navegando por la vida a través de lo inesperado. En este libro, Jonathan no solo compartía su historia personal, sino que presentaba un marco teórico completo para transformar la relación humana con el fracaso. La obra incluía ejercicios prácticos, estudios de caso de múltiples culturas y una filosofía revolucionaria que integraba neurociencia, psicología positiva y sabiduría ancestral. La metáfora que desarrolló con más profundidad era la del GPS existencial. Así como los sistemas de navegación modernos recalculan rutas cuando uno toma un giro equivocado, la vida tiene su propio sistema de corrección que utiliza nuestros errores como puntos de reorientación. La diferencia crucial, explicaba, es que mientras un GPS tiene un destino fijo, el GPS existencial nos guía hacia destinos que ni siquiera sabíamos que existían, lugares más ricos y significativos que nuestros planes originales. Durante las conferencias que dio en sus últimos años, Jonathan implementó una práctica radical. Empezaba cada charla compartiendo un error reciente que había cometido. Esta vulnerabilidad instantánea transformaba la dinámica de la sala, creando un espacio donde la autenticidad florecía naturalmente. Los asistentes, liberados de la presión de parecer perfectos, compartían insights profundos que jamás habrían expresado en un entorno corporativo tradicional. La influencia cuántica de su filosofía se manifestó de formas inesperadas en la ciencia. Físicos teóricos comenzaron a estudiar el principio de incertidumbre Miller, que postulaba que la claridad sobre nuestro camino de vida es inversamente proporcional a nuestra rigidez en mantenerlo. Esta idea resonó profundamente con los principios de la física cuántica, donde el acto de observar cambia lo observado. Jonathan había demostrado que el acto de abrazar la incertidumbre transformaba la naturaleza misma de esa incertidumbre. La aplicación más sorprendente de sus principios ocurrió en el campo de la inteligencia artificial. Programadores comenzaron a incorporar errores intencionados en algoritmos de aprendizaje automático, descubriendo que estas imperfecciones controladas permitían a las IAs desarrollar soluciones más creativas e innovadoras. El concepto se conoció como errores Miller en la comunidad tecnológica, algoritmos que deliberadamente tomaban caminos subóptimos para descubrir resultados superiores. En el ámbito de la educación, la pedagogía del error constructivo, que Ana y Jonathan habían pionera en su escuela, se expandió globalmente. Instituciones educativas en 67 países adoptaron currículos donde los estudiantes eran evaluados no solo por sus aciertos, sino por su capacidad de extraer valor de sus errores. Los resultados mostraron aumentos dramáticos en creatividad, resiliencia emocional y capacidad de innovación en estudiantes de todas las edades. La última contribución pública de Jonathan fue una serie de podcasts grabados en la escuela original, donde conoció a Ana. Cada episodio exploraba un aspecto diferente de la transformación personal, a través de historias de personas comunes que habían experimentado giros de vida profundos. Lo extraordinario era la diversidad de orígenes, desde un plomero que se convirtió en artista reconocido hasta una cirujana que dejó la medicina para abrir un centro de meditación.
Todas las historias mostraban el mismo patrón de error consciente, llevando a destino auténtico. El proyecto final de transformación social que Jonathan y Anna iniciaron juntos fue el Museo de los Errores Maravillosos. Este espacio, ubicado estratégicamente en el corazón de Manhattan, exhibía no obras de arte perfectas, sino creaciones surgidas de errores, accidentes y felices equivocaciones. La instalación más popular era un lienzo en blanco con un solo error de pintura manchado en la esquina, acompañado de la invitación: complete este error, deje su marca en la historia del error transformado. La sabiduría acumulada de Jonathan se destilaba en cada conversación personal que tenía. Visitantes de todo el mundo buscaban su consejo, no para obtener respuestas, sino para aprender a hacer mejores preguntas. Su habilidad para escuchar profundamente, sin juicio, creaba un espacio donde las personas naturalmente encontraban sus propias respuestas. Había perfeccionado el arte de la presencia ausente de agenda, estar completamente disponible sin tratar de dirigir o controlar el resultado. La conexión cósmica que Jonathan sentía con cada persona que conocía se había profundizado hasta el punto donde podía ver instantáneamente las maletas no abiertas en sus vidas, las oportunidades de transformación que esperaban ser descubiertas. Sin entrometerse ni dar consejos no solicitados, utilizaba preguntas sutiles para guiar a otros hacia sus propios momentos de revelación. Este enfoque no invasivo, pero profundamente efectivo, se volvió el sello distintivo de su sabiduría madura. Una anécdota particularmente poderosa surgió durante una visita a un hospicio donde Jonathan pasaba tiempo con pacientes terminales. Un paciente amargado por una vida de errores le confesó que lamentaba cada decisión equivocada que había tomado. Jonathan, en lugar de ofrecer consuelo vacío, le pidió que narrara cada error en detalle. Al contar las historias, el paciente comenzó a descubrir conexiones ocultas, momentos de gracia escondidos en cada aparente fracaso, lecciones aprendidas que había compartido inconscientemente con sus hijos y nietos. Murió 3 días después, pero en paz, habiendo encontrado significado en su narrativa vital completa. El arte final que Jonathan dejó al mundo no fue una metodología o un sistema, sino una manera de ser, completamente presente, radicalmente abierto y eternamente dispuesto a ser transformado por lo inesperado. Su legado vivo continuaba en cada persona que elegía ver sus errores como portales en lugar de obstáculos, en cada uno que aprendía a navegar la vida con el corazón abierto a las redirecciones divinas del destino. Escribe en los comentarios: mis errores me guían a casa. La pregunta que formularía en sus momentos contemplativos más profundos era: ¿qué habría sido de mi vida si hubiera rechazado aquella maleta equivocada? La respuesta siempre llegaba con la misma claridad perturbadora. Probablemente habría continuado en la misma trayectoria vacía, acumulando éxitos, pero perdiendo el sentido de quién realmente era. El simple acto de aceptar lo imperfecto había sido la puerta secreta a una autenticidad que ni siquiera sabía que necesitaba. En las largas conversaciones nocturnas con Anna, ambos descubrieron que habían estado inconscientemente preparándose para ese encuentro toda su vida. Los desvíos que cada uno había tomado, los rechazos que habían enfrentado, los sueños incumplidos y los éxitos inesperados, todo formaba parte de una coreografía cósmica que los había llevado exactamente donde necesitaban estar. Esta comprensión transformó su gratitud de un sentimiento superficial a una forma de vivir. La revelación más impactante para Jonathan llegó en una conversación informal con un neurocientífico que estudiaba su caso. Los escáneres cerebrales mostraban que después de 20 años de prácticas de apertura consciente, su cerebro había desarrollado patrones neuronales únicos. Las zonas asociadas con el miedo al cambio mostraban actividad mínima, mientras que las regiones responsables de la adaptabilidad y la creatividad florecían. La ciencia confirmaba lo que sentía en su ser. Era literalmente una persona diferente a nivel neurológico. Esta transformación neuroplástica inspiró un nuevo campo de investigación: la neurogénesis experiencial, el estudio de cómo experiencias profundas de cambio personal pueden alterar físicamente la estructura cerebral. Jonathan y Anna se convirtieron en pioneros involuntarios de este campo, documentando meticulosamente
cada aspecto de su evolución personal para que futuras generaciones pudieran aprender del proceso. Lo que sorprendió a los investigadores era la velocidad de estas transformaciones cerebrales. Contrario a la creencia popular de que el cambio profundo requiere años, los datos mostraban que momentos de apertura radical podían catalizar reestructuraciones neuronales en cuestión de semanas. La maleta equivocada había sido su momento de apertura radical, su shock existencial positivo, como los neurocientíficos empezaron a llamarlo. El aspecto más fascinante de su legado fue cómo individuos que nunca conocieron personalmente reportaban transformaciones paralelas simplemente al escuchar su historia. Psicólogos especularon que ciertos relatos tienen la capacidad de activar neuronas espejo a nivel profundo, permitiendo que otros experimenten vicariamente transformaciones que inspiran las suyas propias. La historia de Jonathan y Anna se había convertido en una especie de tecnología de transformación colectiva. En sus últimos años, Jonathan desarrolló lo que llamó meditaciones de gratitud inversa, prácticas donde en lugar de agradecer por lo que había salido bien, expresaba gratitud profunda por cada error, cada falla, cada desvío que había moldeado su camino. Estas sesiones llevaron a estados de éxtasis místico, experiencias de unidad cósmica donde toda distinción entre error y acierto se disolvía en una comprensión superior del orden perfecto subyacente al caos aparente de la existencia. La paradoja central de su filosofía era que cuanto más aceptaba la imperfección de la vida, más perfecta se volvía su experiencia. No la perfección de ausencia de problemas, sino la perfección de significado profundo en cada momento, incluyendo los más difíciles. Esta comprensión paradójica era imposible de transmitir solo con palabras. Requería experiencia directa, la cual cada buscador debía encontrar a través de sus propios errores sabios. En conversaciones con físicos cuánticos, Jonathan llegó a entender que su experiencia personal reflejaba principios fundamentales del universo. La dualidad onda-partícula de la física cuántica encontraba un paralelo en la dualidad error-oportunidad de la experiencia humana. Lo que percibimos como rígido y definitivo, un error, puede colapsar en una onda de posibilidades infinitas cuando lo observamos con conciencia expandida. La influencia espiritual de Jonathan también evolucionó de formas inesperadas. Aunque nunca se afilió a ninguna religión específica, desarrolló prácticas que integraban sabiduría ancestral de múltiples tradiciones. La suya era una espiritualidad experimental, donde lo sagrado se encontraba no en dogmas, sino en la disposición constante a ser transformado por cada encuentro, cada error, cada momento de apertura a lo desconocido. Durante retiros silenciosos que organizaba en los últimos años de su vida, guiaba a participantes a través de procesos de error consciente guiado, experiencias diseñadas para romper patrones habituales de pensamiento. En 1900, uno de estos retiros, un CEO multinacional se rió por primera vez en 10 años al permitirse jugar como niño. Una madre soltera descubrió su vocación artística después de una década de suprimirla. Un profesor universitario dejó la academia para abrir una escuela experimental en África. Cada impacto positivo multiplicaba exponencialmente, creando una red de transformación que trasciende fronteras y generaciones. Los niños de las personas transformadas por Jonathan y Anna llegaban al mundo ya con una codificación energética diferente, como si la evolución misma respondiera a la frecuencia elevada de conciencia que se propagaba. Los científicos notaban que las futuras generaciones mostraban mayor resiliencia emocional y creatividad adaptativa, atributos esenciales para navegar la complejidad creciente del mundo moderno. En el ocaso de sus vidas, Jonathan y Anna desarrollaron juntos el concepto de amor complementario evolutivo, la idea de que verdaderas almas gemelas no son aquellas que son iguales, sino aquellas que se desafían mutuamente hacia versiones más completas de sí mismas. Su relación había demostrado que el amor romántico en su forma más elevada es un catalizador de evolución mutua, no un refugio de comodidad compartida. El último proyecto antes de retirarse públicamente fue una instalación interactiva llamada La Maleta Infinita. Consistía en una maleta física que nunca se abrían,
pero que, a través de hologramas y realidad aumentada, mostraba el infinitas posibilidades que cada elección consciente podría haber generado. Millones de visitantes salían de la experiencia con una profunda sensación de que su propia vida estaba apenas comenzando, sin importar su edad o circunstancia. La verdadera medida de su impacto nunca pudo ser cuantificada. La transformación cultural que iniciaron operaba a niveles sutiles, deshaciéndose en alteraciones en el lenguaje colectivo, nuevos símbolos arquetípicos en el arte, cambios paradigmáticos en cómo las sociedades veían el fracaso y el éxito. El mundo post-Jonathan era uno donde cada error potencial era también una invitación a la magia. En sus conversaciones finales con Anna, reflexionaban sobre cómo su historia había comenzado con una maleta física y evolucionado hasta convertirse en una maleta metafísica. Cada ser humano llevaba consigo equipaje emocional, mental y espiritual. La pregunta fundamental ya no era qué contenido llevábamos, sino si estábamos dispuestos a abrirlo, examinarlo y, potencialmente, cambiarlo por algo que ni siquiera sabíamos que estaba disponible. Todos somos viajeros en tránsito, Anna murmuraba, esperando descubrir que el destino verdadero siempre estuvo dentro. Escribe en los comentarios: estoy abriendo mi maleta interior. El rechazo de Anna al dinero fue más que una preferencia personal. Era una revelación de un sistema de valores que operaba en una frecuencia completamente diferente a la que Jonathan había conocido toda su vida. En las semanas siguientes a esa solicitud aparentemente simple, Jonathan descubrió que cada hora que pasaba en la escuela era como sumergirse en un curso intensivo de humanidad auténtica, donde las lecciones eran impartidas no a través de conferencias, sino a través de pequeños momentos de conexión genuina. La evolución de Jonathan hacia este nuevo paradigma no fue lineal ni suave. Hubo momentos de resistencia visceral cuando su antiguo yo empresarial se rebelaba contra lo que percibía como pérdida de eficiencia. Durante una de las sesiones de arte donde los niños le enseñaban a pintar con los dedos, tuvo un ataque de ansiedad al reconocer que llevaba 6 horas sin revisar su teléfono corporativo. Pero justo en ese instante, uno de los niños, llamado David, le mostró su dibujo, un hombre triste sin manos que había encontrado sus dedos jugando con pintura. La metáfora era brutalmente clara. El cambio más radical ocurrió cuando Jonathan comenzó a entender que el verdadero costo de su estilo de vida anterior no había sido medido en dólares, sino en momentos perdidos irrecuperables. Cada reunión de negocios que había priorizado sobre una llamada personal, cada viaje que había alargado por conquistas financieras, cada relación que había mantenido superficial para proteger su tiempo, todos estos eran errores exitosos, decisiones que parecían correctas en su momento, pero que habían construido una vida hueca de significado profundo. La práctica que Anna inconscientemente le enseñó era la alquimia de convertir presencia bruta en momentos de oro puro. Jonathan aprendió que cuando estaba verdaderamente presente, no solo físicamente, sino emocional, mental y espiritualmente, cada segundo se expandía en eternidad. Las 2 horas de lectura de cuentos a los niños contenían más vida real que 2 semanas de viajes de negocios. Esta compresión dimensional del tiempo no tenía sentido lógico, pero era una realidad experiencial indiscutible. Lo que fascinaba a los observadores era cómo la productividad de Jonathan se multiplicó al aparentemente perder tiempo en la escuela. Sus decisiones empresariales se volvieron más agudas, sus estrategias más innovadoras, su liderazgo más inspirador. Era como si al llenar su sistema con amor incondicional y propósito auténtico, hubiera desbloqueado capacidades cognitivas superiores. Los analistas comenzaron a estudiar lo que llamaron el efecto Anna, el fenómeno donde el rendimiento profesional mejora exponencialmente cuando se alinea con valores personales profundos. En el silencio contemplativo de sus caminatas nocturnas después de dejar la escuela, Jonathan experimentaba estados de conciencia que no podía explicar racionalmente. Era como si al renunciar al control constante y permitirle ser guiado por el amor, hubiera accedido a una inteligencia cósmica que operaba a través de él. Las soluciones a problemas empresariales aparecían espontáneamente durante conversaciones simples con los niños. Las innovaciones surgían en momentos de juego infantil.
La dicotomía que había asumido existía entre su yo profesional y su yo personal comenzó a disolverse. Llevaba la misma autenticidad a las juntas directivas que había descubierto en la escuela de arte. Hablaba de emociones en conversaciones financieras. Permitía pausas de silencio profundo en negociaciones de alto nivel. Paradójicamente, este enfoque revolucionario no era visto como debilidad, sino como una forma de poder que sus competidores no podían entender ni replicar. En uno de 1900, sus momentos de mayor claridad, Jonathan realizó que Ana no solo le había pedido su tiempo, le había pedido su humanidad completa. Cada minuto regalado expandía su capacidad de amar, de servir, de ser verdaderamente útil en el mundo. La ecuación no era dar tiempo a cambio de nada, sino darse tiempo para reconectarse con la fuente de todo propósito real. El resultado era una riqueza interna que hacía que su fortuna monetaria pareciera pálida en comparación. La transformación en su relación con el dinero fue particularmente reveladora. En lugar de usarlo como escudo contra la vulnerabilidad, comenzó a verlo como herramienta para amplificar impacto. Cada decisión financiera pasaba por el filtro de ¿esto multiplica el amor o el miedo? Esta pregunta simple pero radical cambió fundamentalmente cómo invertía, cómo gastaba, cómo donaba. El dinero dejó de ser un recurso a acumular para convertirse en energía, a recircular para maximizar el bien común. Durante una cena con otros magnates financieros, Jonathan propuso un experimento: pasar una semana trabajando en la escuela de Ana sin sus asistentes, sin sus teléfonos, sin sus agendas. 3 de ellos aceptaron el desafío. Al final de la semana, 2 habían experimentado epifanías similares. Uno resignó como CEO para dedicarse a la educación filantrópica. Otro reestructuró su empresa entera basándose en los principios de colaboración que había observado en los niños. La manera más profunda en que Ana había reencantado el tiempo para Jonathan era enseñándole que cada momento contenía infinitud. En lugar de ver el tiempo como un recurso escaso a ser maximizado, comenzó a experimentarlo como un espacio sagrado a ser honrado. Cuando leía cuentos a los niños, no estaba gastando 30 minutos, estaba habitando 30 universos paralelos de imaginación pura. Cuando ayudaba a Ana a limpiar las aulas después de clases, no estaba perdiendo hora productiva, estaba refinando su alma a través del servicio desinteresado. El paradojo definitivo se reveló. Al renunciar a la tiranía del tiempo medido, Jonathan había accedido a una dimensión donde el tiempo real era ilimitado. Ahora entendía lo que Ana había sabido instintivamente, que el amor y la presencia auténtica alteran la física misma del tiempo. En momentos de conexión profunda, los relojes parecen funcionar mal, los calendarios perdían relevancia y la eternidad se volvía accesible en un solo abrazo sincero. La sociedad corporativa, influenciada por el modelo de Jonathan, comenzó lentamente a revaluar la métrica de la productividad. Ya no se trataba solo de cuánto se producía en una hora, sino de cuánto significado se creaba en ese tiempo. Empresas pioneras implementaron horas de presencia profunda, donde empleados eran alentados a desconectarse completamente y participar en actividades que nutrieran su humanidad. Los resultados financieros inicialmente sorprendieron a todos. La productividad aumentó, la creatividad floreció y las dimensiones laborales disminuyeron drásticamente. En sus reflexiones nocturnas, Jonathan a menudo volvía a aquel momento inicial cuando Ana rechazó su dinero y pidió su tiempo. Ahora veía claramente que no había sido una negociación, sino una iniciación. Ella había visto en él un hombre que había olvidado cómo habitar plenamente el presente, cómo dar desde abundancia interna en lugar de desde obligación externa. Al pedir su tiempo, había estado ofreciendo el portal hacia la presencia auténtica. La metamorfosis era completa cuando Jonathan empezó a experimentar gratitud hacia cada restricción que había percibido en su vida anterior. El calendario ajetreado que había maldecido resultó ser el síntoma que lo llevaría a buscar el balance. Las relaciones superficiales que había mantenido eran espejos que reflejaban su propio miedo a la verdadera conexión. Incluso la maleta equivocada en el aeropuerto, ese aparente error, había sido la respuesta precisa a una pregunta que su alma había estado haciendo durante décadas:
¿Dónde puedo encontrar la vida real? La evidencia de su transformación se hizo visible en los aspectos más pequeños. Su paso al caminar se volvió diferente. No la marcha apresurada del ejecutivo, sino el ritmo medido de alguien que saborea cada momento. Su forma de escuchar cambió fundamentalmente. Ya no esperaba turnos para hablar, sino que permanecía verdaderamente presente con lo que otro ser humano estaba compartiendo. Sus risas perdieron el tono nervioso de la socialización obligada y recuperaron la espontaneidad de la alegría genuina. Escribe en los comentarios: mi presencia es mi mejor regalo. La transformación de Jonathan de empresario calculador a hombre completamente presente ocurrió en las grietas entre cada momento consciente. Durante una tarde especialmente desafiante en la escuela, cuando varios niños tenían episodios emocionales simultáneos, Jonathan experimentó algo revolucionario. Por primera vez en su vida adulta, sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. No había otro lugar en el universo que quisiera ocupar en ese momento. Este sentimiento de alineamiento absoluto era una experiencia novedosa para alguien que había pasado décadas dividido entre múltiples agendas competitivas. La claridad era abrumadora. Aquí, en medio del caos aparente, había descubierto la verdadera eficiencia, la que surge cuando cada acción está perfectamente alineada con el propósito del alma. No había desperdicio de energía luchando contra la resistencia interna, no había la fricción constante de hacer lo que debía versus lo que su corazón pedía. La revolución personal más significativa llegó cuando Jonathan comenzó a aplicar esta presencia completa a otras áreas de su vida. En las reuniones corporativas, en lugar de estrategias múltiples y cálculos complejos, simplemente preguntaba: ¿cuál es la acción más amorosa para todos los involucrados? Esta pregunta aparentemente naïve produjo soluciones tan elegantes y efectivas que sus colegas comenzaron a cuestionar todo lo que sabían sobre toma de decisiones. Lo que antes tomaba semanas de análisis, ahora se resolvía en momentos de intuición clara. La diferencia era que esta intuición no provenía de un lugar egoísta de ventaja competitiva, sino de un entendimiento profundo de la interconexión de todos los elementos involucrados. Era como si al limpiar las lentes de su percepción de las capas de condicionamiento social y miedo, pudiera ver soluciones que siempre habían estado ahí, pero resultan invisibles para una mente contracta. La capacidad recién descubierta de Jonathan para estar completamente presente con otros seres humanos sin agenda oculta era casi sobrenatural para quienes lo conocían antes. En conversaciones, sus ojos ya no se movían a los extremos periféricos, calculando recursos o verificando el tiempo. Miraba a las personas como si fueran las criaturas más fascinantes del universo, como si cada palabra dicha fuera una revelación única. Esta presencia magnética era hipnótica. La gente se sentía verdaderamente vista, quizás por primera vez en sus vidas. Durante una sesión de arte donde los niños estaban creando autorretratos, Jonathan tuvo una epifanía profunda al observar sus propios trazos vacilantes. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había hecho algo sin experticia, sin maestría, sin la necesidad de ser el mejor, la libertad de ser principiante de nuevo, de permitirse no saber, de abrazar la imperfección? Era una liberación que liberó energías creativas que había enterrado bajo décadas de profesionalismo implacable. La metáfora viviente se hizo dolorosamente evidente. Había construido una carrera entera sobre la base de nunca dejar que otros vieran su vulnerabilidad, y aquí estaba, en una clase de arte infantil, descubriendo que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Los niños amaban sus dibujos imperfectos precisamente porque eran imperfectos, porque podían relacionarse con alguien que también estaba aprendiendo, que también cometía errores, que también a veces se sentía frustrado o confundido. En las noches después de sus días en la escuela, Jonathan notaba cambios físicos en su cuerpo. Los nudos de tensión, que habían sido su compañía constante durante años, se disolvían como si nunca hubieran existido. Su respiración se había vuelto naturalmente más profunda y relajada. Incluso su sueño había cambiado. Por primera vez en décadas, soñaba en colores, vívidos con narrativas coherentes, como si su psique, finalmente libre de la vigilancia constante del ego, pudiera expresarse plenamente.
La paradoja más hermosa emergió cuando Jonathan se dio cuenta de que al renunciar al control obsesivo de su imagen y resultados, había ganado una forma de influencia mucho más poderosa. Las personas ya no lo seguían por su estatus o poder financiero, sino porque sensaban autenticidad pura. Sus palabras llevaban peso porque venían de un lugar de verdad vivida, no de manipulación estratégica. Era como si se hubiera graduado de los viejos trucos del poder externo al verdadero poder interno del ser completamente uno mismo. Con cada sesión en la escuela, Jonathan se despedía de aspectos de su viejo yo, el hombre que había valorado la eficiencia sobre la humanidad, la ganancia sobre la conexión, la conquista sobre la colaboración, estaba siendo suavemente reubicado hacia propósitos más alineados. En su lugar emergía alguien que entendía que ser rico era tener el tiempo y la presencia para detenerte y colorear con un niño que te necesita en ese momento. Lo que los demás observaban como una transformación casi religiosa era simplemente Jonathan encontrando su camino de regreso a la inocencia original que todos poseemos, pero que la mayoría enterramos bajo adquisiciones materiales y logros vacíos. No estaba renunciando a quién era, estaba remembrando quién había sido antes de que el mundo le enseñara a valorar todas las cosas incorrectas. Esta remembranza no requería esfuerzo, solo requería soltar gradualmente todo lo que no era esencial. En momentos de profunda quietud, often mientras observaba a Ana enseñar con amor paciencia infinita a un niño que necesitaba el triplo de explicaciones que otros, Jonathan entendía que la verdadera medida de una vida no está en lo que logramos acumular, sino en lo que podemos entregar sin expectativas. La felicidad de un niño que finalmente entendía un concepto después de luchar con él valía más que todas las ovaciones de juntas directivas que había recibido. La ironía final era que al aceptar ser menos eficiente en términos tradicionales, Jonathan había descubierto la eficiencia suprema, la habilidad de estar totalmente presente con una tarea, una persona, un momento, sin fragmentar su conciencia entre múltiples agendas. Esta eficiencia del ser indiviso producía resultados que superaban todos sus logros anteriores, precisamente porque no estaba tratando de lograr nada en absoluto. Con cada muro pintado en la escuela, con cada mesa limpiada, con cada lágrima de niño secada con paciencia, Jonathan estaba construyendo un castillo de significado mucho más duradero que cualquier imperio corporativo. Las grietas en las paredes que reparaba eran como las grietas en su viejo paradigma. Cada tarea aparentemente humilde era un acto de alquimia transformando plomo en oro espiritual. Había aprendido que el verdadero lujo no es poder pagar a otros para que hagan el trabajo menor, es tener la libertad interna para encontrar dignidad y propósito en cualquier acción realizada con amor. Estas verdades se habían vuelto axiomáticas para él, no a través del pensamiento intelectual, sino a través de la gnosis experiencial directa. No tenía que recordarse estas lecciones. Eran ahora parte integral de su sistema operativo interno, actualizaciones de software que habían reescrito fundamentalmente su código fuente como ser humano. Escribe en los comentarios: estoy redefiniendo mi éxito. La confesión de Ana llegó como una tormenta suave pero constante que cambió todo el paisaje emocional de Jonathan. Desde el primer día supe quién eras. Sus palabras flotaron en el aire entre ellos como luciérnagas en la noche. La revelación no destruyó lo que habían construido, sino que lo transformó en algo más profundo. Jonathan, en lugar de sentirse traicionado, se sintió profundamente visto por primera vez en su vida. Ana había elegido conocer su alma antes que su imperio, una decisión que nadie en su círculo anterior habría tomado jamás. La vulnerabilidad mutua que surgió de esta confesión abrió un espacio de intimidad que ninguno había experimentado antes. Jonathan comenzó a compartir memorias que había enterrado desde la infancia, el momento en que su padre le enseñó que los sentimientos son para los débiles, la primera vez que comprendió que su valor se mediría por sus cuentas bancarias, no por la profundidad de sus conexiones. Ana, a su vez, reveló las heridas que la habían guiado hacia la educación especial, historias de dolor transformado en propósito que hicieron llorar a Jonathan por primera vez en décadas.
Las conversaciones nocturnas en el pequeño restaurante se convirtieron en sesiones de exorcismo emocional. Con cada historia compartida, cada verdad revelada, Jonathan sentía capas de coraza protectora desprendiéndose como viejas pieles de serpiente. La autenticidad era un músculo que necesitaba ser ejercitado, y Ana era la entrenadora perfecta. Su capacidad para sostener el espacio para las emociones más crudas de Jonathan, sin tratar de arreglarlas, era una forma de amor que él no sabía que existía. Durante una de esas noches, mientras compartían fajitas y horchata, Ana le preguntó algo que cambiaría su trayectoria para siempre. ¿Qué haría el Jonathan de 7 años con todo el dinero que tienes ahora? La pregunta atravesó décadas de condicionamiento para llegar a una verdad primordial. Ese niño interior habría comprado helados para todo el mundo, construido la caja de arena más grande del planeta y se habría asegurado de que ningún niño en su barrio tuviera que irse a dormir con hambre. La simplicidad de estos deseos revelaba cuánto se había complicado la vida al crecer. La vulnerabilidad no solo sanaba heridas pasadas, creaba un nuevo paradigma para el futuro. Jonathan comenzó a traer esta misma apertura a sus interacciones empresariales. En una junta directiva, sorprendió a todos al admitir que no tenía todas las respuestas y necesitaba la sabiduría colectiva del equipo. Este acto aparentemente simple creó un precedente que transformó la cultura de toda la corporación. Los empleados, viendo a su CEO modelar vulnerabilidad, comenzaron a innovar sin miedo al fracaso. Lo que emergía era una comprensión profunda de que la fortaleza real no viene de ocultar las debilidades, sino de integrarlas conscientemente. Jonathan, quien había gastado una fortuna en terapia tradicional sin resultados significativos, encontraba sanación profunda en conversaciones simples con Ana sobre su día en la escuela, sobre los niños que luchaban con sus propios demonios, sobre cómo cada acto de paciencia era un acto de rebelión contra un mundo que valoraba la velocidad sobre la presencia. La transformación se hizo visible en maneras inesperadas. Los padres de los niños de Ana comenzaron a notar cambios en sus hijos después de la interacción con Jonathan. Un niño que previamente tenía pesadillas sobre el hombre rico malo, ahora hablaba de el señor Jonathan que sabe llorar como yo. La sanación intergeneracional estaba ocurriendo sin agenda formal, simplemente a través de la alquimia de dos seres humanos permitiéndose ser completamente vistos y amados. En sus paseos nocturnos después de las cenas, Jonathan comenzó a compartir con Ana sus visiones para una nueva forma de hacer negocios. Ya no se trataba solo de ganancias o incluso de responsabilidad social corporativa en el sentido tradicional. Era sobre crear espacios donde el éxito financiero y la evolución espiritual no solo coexistieran, sino que se potenciaran mutuamente. Ana, con su intuición poética, veía conexiones que su mente analítica nunca habría percibido sola. La colaboración emergente entre sus dos mundos sugería un modelo completamente nuevo para la existencia humana. No se trataba de elegir entre la pobreza espiritual y la abundancia material, entre el aislamiento privilegiado y la conexión comunitaria. Era sobre integrar todos los aspectos de la experiencia humana en una danza coherente. La revolución silenciosa que estaban iniciando no tenía manifiestos ni protocolos, solo la práctica diaria de elegir autenticidad sobre conveniencia, presencia sobre productividad, amor sobre miedo. En uno de esos momentos de profunda intimidad que solo emergen en la inmersión total en el presente, Jonathan le confesó a Ana que la amaba sin saber completamente lo que eso significaba. He estado enamorado de mujer, antes, le dijo, pero nunca había amado a una persona completa, con todos sus matices y complejidades. La distinción era fundamental. El amor que sentía ahora no era la atracción superficial o la admiración distante que había experimentado previamente, sino un reconocimiento profundo del alma que veía reflejada en los ojos de Ana. La respuesta de Ana fue igualmente reveladora. El amor real comienza donde termina el enamoramiento, observó ella. Es elegir cada día, conocer más profundamente a alguien, incluyendo las partes que no siempre son fáciles de amar. Esta definición de amor como compromiso evolutivo, en lugar de sentimiento estático, realineó toda la comprensión de Jonathan sobre las relaciones.
Ya no se trataba de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien con quien pudiera crecer infinitamente. La conversación se profundizó cuando Ana compartió su mayor temor, que eventualmente la novedad de esta nueva forma de vivir se desgastaría y Jonathan regresaría a sus viejos hábitos. La transformación sostenible, le explicó, requiere práctica diaria, no solo epifanías ocasionales. Esta sabiduría plantó una semilla de dedicación en Jonathan que florecería en los años venideros. Él estaba comenzando a entender que el cambio real no era un evento, sino un proceso continuo de elección consciente. Los dos reconocían que estaban en el umbral de algo mucho más grande que una relación romántica. Estaban en la cúspide de demostrar un nuevo paradigma de existencia humana, uno donde el éxito y la espiritualidad no eran polos opuestos, sino compañeros de danza. Cada decisión pequeña que tomaban, desde cómo gastaban sus domingos hasta cómo estructuraban los proyectos benéficos, era un ladrillo en la construcción de este nuevo modelo de vida integrada. En las profundidades de esas noches mexicanas, entre platos compartidos y confesiones vulnerables, Jonathan y Ana estaban forjando no solo un romance, sino una filosofía de vida. Cada risa, cada lágrima, cada momento de comprensión mutua eran células vivas de una nueva forma de amar que tenía el potencial de transformar no solo sus vidas individuales, sino el muy tejido de cómo los seres humanos relacionan entre sí. Escribe en los comentarios, también quiero amar desde la vulnerabilidad. La mañana siguiente a la gran revelación trajo consigo una claridad cristalina que Jonathan no había experimentado en décadas. Despertó antes del amanecer con la sensación de que algo fundamental había cambiado en la textura misma de su existencia. Ana no solo lo había conocido antes de que él la conociera a ella, sino que había elegido activamente proteger el espacio para que su verdadero yo emergiera. Esta inversión de roles, donde ella se convirtió en guardiana de su autenticidad, era un acto de amor tan profundo que Jonathan necesitó sentarse en el borde de la cama para procesar su magnitud. La revelación de Ana había removido la última barrera invisible entre ellos. Jonathan se dio cuenta de que había estado inconscientemente midiendo cada interacción, calculando si las reacciones de Ana eran genuinas o motivadas por su fortuna. Ahora, toda la historia tomaba un nuevo significado. Cada momento compartido había sido elegido no por lo que él poseía materialmente, sino por quién estaba llegando a ser emocionalmente. La liberación era total. En los días subsiguientes, Jonathan observó cómo esta libertad recién encontrada transformaba cada aspecto de su vida. Sin la necesidad de probar o esconder nada, podía permanecer completamente presente. Durante una reunión particularmente tensa sobre una fusión corporativa, se descubrió abordando la situación con una calma que sorprendió incluso a sus asesores más antiguos. Las decisiones surgían de un lugar de claridad interior, no de estrategia calculada. La dimensión más intrigante de este nuevo nivel de transparencia era cómo afectaba su percepción del mundo entero. Jonathan comenzó a ver patrones de autenticidad y pretensión en todas sus interacciones. Podía distinguir intuitivamente quién buscaba su atención por sus recursos y quién genuinamente valoraba su presencia. Esta discriminación consciente no lo amargó. Al contrario, lo llenó de compasión hacia aquellos aún atrapados en la danza superficial de las transacciones humanas. Lo que emergió como la prueba definitiva de su transformación fue el cambio en su relación con sus antiguos amigos y colegas. Jonathan notó que algunas conexiones se profundizaban naturalmente, mientras otras se desvanecían como niebla matutina. Los vínculos basados en mutua vulnerabilidad y propósito compartido florecían, mientras que aquellos fundamentados en networking superficial simplemente ya no resonaban con su nueva frecuencia de existencia. Durante una visita a la escuela donde uno de los niños estaba presentando un proyecto sobre héroes imperfectos, Jonathan experimentó una epifanía sobre la naturaleza del verdadero heroísmo. El niño había creado un collage de personas que tuvieron errores grandes pero los convirtieron en algo hermoso. Entre las imágenes incluía a Jonathan, no por su riqueza, sino por cuando aprendió a pintar mal, pero con amor. La inocencia de esa observación
contenía más sabiduría que todos los libros de autoayuda que había consumido. La profundización de su relación con Ana reveló nuevas dimensiones de comunicación humana. Desarrollaron un lenguaje no verbal tan sofisticado que podían sostener conversaciones enteras con miradas. En encuentros sociales, un simple toque de mano significaba «este espacio necesita más ligereza» o «esta persona necesita ser verdaderamente escuchada». Esta telepatía emocional no era sobrenatural, sino el resultado natural de dos almas comprometidas con conocerse completamente. La transformación en su enfoque empresarial se volvió legendaria en círculos financieros. Jonathan introdujo prácticas radicales como reuniones de vulnerabilidad, donde los ejecutivos compartían genuinos dilemas personales antes de abordar estrategias corporativas. Los escépticos iniciales pronto observaron que este enfoque no solo no comprometía los resultados. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un simple error lo cambiara todo? Lo que vas a escuchar ahora es una historia real que demostrará que los errores más grandes pueden ser los regalos más preciados de la vida, especialmente cuando hablamos de aquello que no tiene precio, el amor verdadero. Conocer a Jonathan Miller es entender lo que significa tenerlo todo y sentir que no tienes nada. A sus 35 años, este millonario tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero había olvidado lo más importante, lo que significa ser verdaderamente humano. ¿Alguna vez te has sentido vacío a pesar de tener todo lo que querías? Pues eso era exactamente lo que él vivía cada día. La historia que estás a punto de conocer ocurrió en uno de esos viernes lluviosos que suelen ser olvidados en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. El clima perfecto para un cambio de destino, tanto literal como figurativo. Jonathan, como era su costumbre, viajaba en primera clase, rodeado de ese aislamiento dorado que caracteriza a quienes viven en la cima de la pirámide económica. Pero quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasará después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el valor real de las cosas. Los aeropuertos son lugares mágicos donde las vidas se cruzan por segundos o por siempre. Son espacios de despedidas y encuentros, de finales y principios. Para Jonathan, ese viernes sería el inicio de una transformación que ni él mismo podía imaginar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algo tan pequeño como una maleta puede contener un destino entero? En ese momento exacto, mientras se acercaba al carrusel número 7, Jonathan no sabía que estaba a punto de tomar la decisión más extraordinaria de su vida. Su fría mano entrenada en dar apretones de manos millonarios se posó sobre una maleta que no era la suya. ¿Cuántas veces hemos estado tan cerca de un momento que cambiará nuestras vidas sin siquiera darnos cuenta? Este era uno de esos momentos. Quizás tú también hayas experimentado esa extraña sensación cuando algo simplemente no cuadra, cuando tus sentidos te dicen que algo está fuera de lugar. Jonathan sintió esa vibración en su pecho cuando alzó la maleta vieja y gastada, de color café, tan diferente de su elegante Louis Vuitton. En ese instante, ante una decisión aparentemente simple, el universo estaba preparando el escenario para lo que vendría después. Y aquí es donde nuestra historia realmente comienza, porque lo que Jonathan descubrirá dentro de esa maleta ajena no será solo objetos materiales. Encontrará pistas de una vida que no conoce, vestigios de una mujer con una filosofía completamente opuesta a la suya, y una serie de decisiones que lo llevarán por un camino que jamás había imaginado recorrer. Y aquí, querido amigo que me acompañas, quiero hacerte una confesión personal. Cada vez que comparto estas historias que tocan el alma, siento que estamos cruzando un puente invisible entre tu corazón y el mío. Si esta historia de Jonathan está resonando contigo, si sientes que hay algo en su viaje que refleja tus propios errores o búsquedas, te invito a dejarme saber en los comentarios qué fue lo que más te tocó. Porque, ¿sabes? Tus palabras no solo son un regalo para mí, sino que crean una cadena de experiencias compartidas que pueden iluminar el camino de alguien más que esté pasando por algo similar. Tu simple me gusta no es solo un número más para una estadística fría. Es un voto de confianza que me dice, sí, este contenido vale la pena, sigue compartiéndolo. Y cuando te suscribes, me das el honor de acompañarte en más historias como esta. Historias que muestran que,
A pesar de nuestras diferencias económicas o sociales, todos buscamos lo mismo: conexiones genuinas, amor verdadero y momentos que nos recuerden nuestra humanidad. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción es como agregar otro capítulo a este libro de historias humanas que estamos escribiendo juntos. Tu participación aquí es lo que permite que este espacio crezca, que alcance a más corazones necesitados de recordar que los errores pueden ser maestros y que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. Ahora, regresemos a Jonathan, quien en ese aeropuerto, con esa maleta café entre sus manos, está a punto de abrir no solo un equipaje, sino una puerta hacia una versión de sí mismo que nunca supo que existía. Lo que encontrará dentro no será simplemente ropa o documentos personales. Será un espejo inesperado que reflejará todo lo que él ha ignorado en su búsqueda obsesiva del éxito material. Cuando Jonathan abrió esa maleta en la privacidad de su suite de hotel aquella noche, se encontró cara a cara con un mundo completamente diferente al suyo. La propietaria de ese equipaje, una mujer llamada Ana, había empacado no solo pertenencias físicas, sino fragmentos de una vida llena de significado profundo. Entre la ropa simple y gastada, encontró algo que desestabilizó sus cimientos: un diario con páginas manchadas por lágrimas y llenas de reflexiones sobre la verdadera naturaleza de la riqueza. A veces, el verdadero valor está en lo que no se puede comprar, leyó en una de las páginas, escrito con letra temblorosa, pero decidida. Esas palabras resonaron en una parte de él que había mantenido dormida durante décadas. Jonathan, rodeado de lujo pero sintiéndose extrañamente vacío, comenzó a ver por primera vez la ironía cruel de su situación. Tenía el poder para comprar casi cualquier cosa en el mundo, excepto lo que realmente deseaba: autenticidad, conexión genuina y esa sensación de plenitud que parecía eludir sus manos aferradas al dinero. La transformación no es algo que ocurre de un día para otro. Es un proceso sutil, como el amanecer que va pintando el cielo de forma gradual. Para Jonathan, esa metamorfosis comenzó con un acto impulsivo que desafió todas sus costumbres establecidas. En lugar de delegar en su asistente el problema de la maleta equivocada, decidió buscar él mismo a su dueña. Este simple acto de responsabilidad personal, algo que no había hecho en años, marcó el inicio de un viaje que lo llevaría a cuestionar cada aspecto de su existencia, dorada pero hueca. Las calles de Nueva York adquirieron un nuevo significado ese día. Jonathan, acostumbrado a verlas desde las ventanas tintadas de su limusina, se aventuró a caminarlas como cualquier persona común. El aire en su cara, el ruido directo de la ciudad, los roces accidentales con desconocidos, todas estas sensaciones sensoriales, cotidianas para la mayoría, se volvieron extraordinarias para alguien que había construido muros de privilegio a su alrededor. Las pistas que Ana había dejado sin saberlo en su diario lo llevaron a lugares que Jonathan jamás habría visitado. Un pequeño restaurante mexicano donde el dueño conocía a todos sus clientes por nombre. Una escuela de arte donde los sueños se pintaban en lienzos baratos pero cargados de esperanza. La genialidad del universo radica en estos cruces, aparentemente aleatorios, que se revelan como destinos perfectos. La decisión de Jonathan de devolver personalmente la maleta, en lugar de seguir los procedimientos estándar que su estatus dictaba, abrió una puerta hacia un mundo paralelo donde el valor de las cosas no se media en dólares sino en impacto emocional. Cada paso que daba en esta nueva dirección removía capas de condicionamiento social y expectativas autoimpuestas. La máscara del éxito imperturbable, esa que había perfeccionado durante años de reuniones de negocios y eventos exclusivos, comenzó a agrietarse, revelando una vulnerabilidad que él mismo había olvidado que poseía. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que las transformaciones más profundas a menudo nacen de los errores más simples. Jonathan, al tomar conscientemente la decisión de involucrarse en algo tan mundano como una confusión de equipaje, estaba inadvertidamente eligiendo un camino diferente para su vida. La curiosidad, esa chispa primordial que mueve el mundo, se convirtió en su guía inesperada. Mientras seguía las pistas dejadas por Ana, no solo descubría a una persona extraña, estaba redescubriendo partes de sí mismo que había enterrado bajo montañas de responsabilidades adquiridas
y estatus ganado. Ahora, a medida que nos adentramos más en esta travesía transformacional, me gustaría que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has dejado pasar un error porque seguir la rutina era más fácil? ¿Qué puertas podrían abrirse en tu vida si decides explorar lo desconocido? Piénsalo y compártelo conmigo. Escribe en los comentarios: ahora veo las posibilidades. La escuela de arte donde Ana enseñaba era un universo paralelo al mundo corporativo que Jonathan conocía. Las paredes garabateadas con mensajes de esperanza, salpicadas con colores vibrantes, contrastaban brutalmente con las oficinas neutras y conservadoras donde pasaba la mayor parte de sus días. Aquí, en este espacio modesto pero lleno de vida, Jonathan se encontró con algo que no podía comprar: autenticidad pura. Cuando finalmente conoció a Ana, la propietaria de la maleta misteriosa, algo extraordinario sucedió. Ella no mostró ni asombro ni intimidación ante su presencia. Para Ana, Jonathan era simplemente una persona más, no un balance bancario andante. Esta indiferencia inicial hacia su estatus fue paradójicamente lo que despertó su interés. Por primera vez en décadas, alguien lo veía como Jonathan, no como el magnate o el CEO o cualquier otro título que precedía su nombre en las páginas de finanzas. El momento decisivo llegó cuando Ana lo invitó a tomar café, no en un elegante bistró de la ciudad, sino en la modesta cafetería de la escuela donde enseñaba. Jonathan observó cómo Ana interactuaba con sus estudiantes, niños con necesidades especiales que iluminaban sus rostros cada vez que ella entraba en la habitación. Había algo magnético en la forma en que ella se entregaba completamente a estos momentos, sin mirar su teléfono, una sola vez, sin pensar en lo que vendría después. Era presencia absoluta, un lujo que él había olvidado cómo disfrutar. La transformación profunda ocurre en esos momentos silenciosos entre palabras, cuando las certezas antiguas comienzan a tambalearse. Jonathan, acostumbrado a resolver problemas con dinero, se encontró en una encrucijada donde sus herramientas habituales simplemente no funcionaban. Ana había rechazado su oferta de ayuda financiera con una gracia desconcertante, no con palabras duras o rechazantes, sino con una petición que sacudió sus cimientos. Si realmente quieres ayudar, regálame tu tiempo. Esas 5 palabras resonaron en su mente durante noches enteras. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien valoró su tiempo por encima de su dinero? La idea era revolucionaria, casi herética en su mundo, donde cada minuto tenía un valor monetario asignado. Pero lo que comenzó como una curiosidad intelectual se transformó gradualmente en algo más profundo cuando Jonathan comenzó a presentarse en la escuela los fines de semana, ayudando a pintar paredes, arreglar muebles rotos e interactuando con niños que le enseñaban lecciones sobre la simplicidad del gozo verdadero. Las barreras entre sus dos mundos comenzaron a difuminarse de maneras inesperadas. Una tarde, mientras limpiaba sillas con Ana después de la clase, ella le preguntó qué lo hacía feliz de verdad. Jonathan abrió su boca para responder con sus logros empresariales habituales, pero las palabras no salieron. En cambio, se encontró confesando que no recordaba la última vez que había sentido felicidad genuina, no solo satisfacción profesional. La vulnerabilidad de esa admisión creó un puente invisible entre ellos. Los domingos en la escuela se convirtieron en su nuevo ritual sagrado. Jonathan descubrió que la felicidad reflejada en las caras de los niños cuando completaban un proyecto artístico era más satisfactoria que cerrar cualquier negocio. Cada pequeño logro celebrado con aplausos simples contrastaba fuertemente con los aplausos ensayados de las salas de juntas que había conocido durante años. Era como si hubiera estado viviendo en una película en blanco y negro y de repente alguien hubiera activado el color. La verdad subyacente detrás de esta experiencia era que Jonathan había estado operando bajo premisas falsas durante toda su vida adulta. Había creído que acumular era lo mismo que completar, que tener era lo mismo que ser. Ana, sin darse cuenta, estaba desenredando estos nudos de condicionamiento social con cada conversación, con cada gesto desinteresado. La filosofía de vida de ella no era una teoría filosófica compleja, sino una práctica diaria de presencia y conexión genuina. Cuando Jonathan salió un día de la escuela, después de una sesión particularmente intensa, donde había ayudado a un niño a superar su frustración con un proyecto de arte,
Se detuvo en la lluvia que comenzaba a caer suavemente. El agua fría en su cara lo trajo de vuelta a ese viernes, en el aeropuerto, cuando todo había comenzado con un simple error. La ironía lo golpeó. Había pasado su vida intentando crear un mundo perfecto a prueba de errores, solo para descubrir que los errores contenían las semillas de la transformación más profunda. Ana tenía la costumbre de terminar sus clases con una pregunta reflexiva para sus estudiantes. Ese día, mientras recogían materiales juntos, ella le lanzó una pregunta a Jonathan. ¿Qué harías si ya no tuvieras miedo de equivocarte? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades no exploradas. En ese instante, Jonathan se dio cuenta de que había estado construyendo su imperio no solo sobre el éxito, sino sobre el miedo al fracaso, sobre la necesidad de controlar cada variable de su existencia. La complejidad de los sentimientos humanos es que pueden coexistir contradicciones aparentes. Jonathan se encontraba simultáneamente asustado y emocionado por la dirección que estaba tomando su vida. Por un lado, su identidad cuidadosamente construida como el empresario imperturbable estaba siendo cuestionada. Por otro, sentía una liberación exhilarante al permitirse ser vulnerable por primera vez en décadas. La dualidad de esta experiencia creaba una tensión creativa que lo impulsaba a seguir explorando este nuevo territorio emocional. Lo que sucedería en las semanas siguientes desafiaría aún más todo lo que Jonathan creía saber sobre el amor, el propósito y la verdadera naturaleza de la prosperidad. Pero, antes de llegar allí, necesito que reflexiones un momento. ¿Has sentido alguna vez esa tensión entre quién crees que deberías ser y quién realmente quieres ser? Escribe en los comentarios. Yo también busco mi verdad. La rutina de Jonathan se transformó gradualmente sin que él siquiera se diera cuenta. Lo que comenzó como visitas esporádicas a la escuela de arte se convirtió en la parte más esperada de su semana. Las conversaciones con Ana trascendían lo superficial, adentrándose en terrenos que él había evitado durante años. En una de esas tardes, mientras cenaban en el pequeño restaurante mexicano que ella frecuentaba, Ana le preguntó cuándo había sido la última vez que había llorado. Para su asombro, Jonathan no pudo recordarlo. Hay algo profundamente catártico en permitirse sentir después de años de contención emocional. Jonathan descubrió que cada vez que regresaba a la escuela, algo en él se ablandaba un poco más. Las defensas que había construido meticulosamente a lo largo de 1900, décadas de duras negociaciones y batallas corporativas, comenzaban a desmoronarse ante la autenticidad desconcertante de su nuevo entorno. Era como si hubiera estado caminando con una armadura pesada todo este tiempo, sin darse cuenta del peso que llevaba hasta que finalmente se la quitó. El punto de inflexión llegó un martes lluvioso. Ana había organizado una presentación de arte donde cada niño mostraría su proyecto más significativo. Jonathan, sin ser invitado oficialmente, apareció con un pastel y flores para celebrar con ellos. La reacción de los niños fue mágica. Lo recibieron con abrazos espontáneos, sin filtros ni formalidades. Uno de ellos, un niño con parálisis cerebral llamado Miguel, había creado un dibujo titulado El hombre rico que aprendió a sonreír de verdad. Era un retrato burdo pero honesto de Jonathan antes y después de conocer la escuela. Ese dibujo infantil era un espejo más honesto que cualquier estrategia de marca personal que hubiera desarrollado durante su carrera. Lo confrontó con una verdad incómoda pero liberadora. Había sido la versión menos auténtica de sí mismo durante todos sus años de éxito. La simplicidad con la que ese niño había captado su transformación era alarmante en su precisión. Ana notó cómo sus ojos se humedecieron al contemplar el dibujo y por primera vez Jonathan no intentó ocultar su emoción. La profundidad de su conexión con Ana se reveló en momentos inesperados. Durante una de sus conversaciones nocturnas después de que todos se hubieran marchado, ella compartió su filosofía fundamental. La verdadera riqueza se mide en la cantidad de vidas que has tocado positivamente, no en los ceros de tu cuenta bancaria. Jonathan había escuchado variaciones de este concepto antes, pronunciadas por gurús espirituales y oradores motivacionales, pero viniendo de Ana, quien vivía estas palabras con integridad absoluta, resonaron de una manera completamente diferente.